Bueno, ya buenas tardes a todos. Muchas gracias a la directiva de la sociedad por permitirme y darme la oportunidad de presentar el día de hoy. Es un poco difícil con estos speakers que tenemos llegar con este tema. Realmente esto lo veníamos preparando el doctor Santos Viloria hace tiempo, antes del fallecer. Realmente le quiero dar las gracias y espero que Dios lo tenga en su santo seno. Y bueno, esto es un tema que realmente está muy en boga. Todavía hay hay muchos estudios clínicos actualmente que se están haciendo en ratones, porque todavía no se ha llegado, estamos en estudio en ciertos temas, ¿ok? Entonces, comenzando con lo que es, ¿dónde le pasó? Aquí. Ok. Entonces, conversando un poco lo que es la epilepsia, sabemos que la epilepsia es una de las causas de discapacidad profunda en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Igualmente, el riesgo de ser diagnosticado con enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo de epilepsia, lo que significa que en paralelo un historial de epilepsia va a aumentar la probabilidad de riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Esta relación bidireccional va a estar causada por ciertas características neurofisiopatológicas que vamos a encontrar tanto en estas dos patologías, en donde una se asocia a lo otro. Aquí vamos a ir viendo principalmente cuando nos tocan esos pacientitos a nosotros en conjunto con enfermedad de Alzheimer y epilepsia, en cómo tratarlo, los medicamentos. Cuando yo misma me puse a buscar esos artículos y nosotros usando ciertos medicamentos psiquiátricos, porque incluso habla de los medicamentos psiquiátricos que debemos utilizar en conjunto, también los medicamentos demenciales y los nuevos tratamientos que se están utilizando, aprobados para esta enfermedad, si lo podemos o no utilizar en los pacientes con epilepsia. Eso es algo muy, muy importante, principalmente para nuestra práctica. Entonces, lo que es un poquito de la epidemiología, sabemos que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de epilepsia, o sea, la epilepsia, está asociada a lo que es a un margen de compromiso tanto de déficit, lo que es físico o mental, tanto en el paciente como en el cuidador, en donde sabemos que a nivel mundial las estadísticas aproximadamente hasta el año 2000, finales 2023, principio 2024, la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia afectaban de un 24 a un 50 millones de personas en todo el mundo respectivamente, y entre lo que es el 10 al 22% de los pacientes que viven con enfermedad de Alzheimer tendrían al menos una convulsión. Y aproximadamente 2/3 de estos pacientes tendrían convulsiones recurrentes sin una causa aguda clara, con 24 horas de diferencia. Por lo tanto, lo que se supone, o sea, lo que vemos aquí, que esta patología va a afectar, o sea, tiene una característica bidireccional que comparten estas dos enfermedades, como vamos a ver más adelante, y que nos va a saber cómo manejarlo a nivel, lo que es el tratamiento y las consideraciones clínicas de estos pacientes. Entonces, se realizaron varios estudios, se revisaron varias bibliografías, donde se seleccionaron cuidadosamente estudios de investigación en función a su relevancia para este tema. Entonces, aquí identificamos las relaciones que va a haber entre lo que son las convulsiones y la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer, de las descargas epileptiformes en la enfermedad de Alzheimer, la actividad epileptiforme y la enfermedad de Alzheimer, los síndromes, epidemiología y tratamiento. Entonces, aquí vamos lo que es la patología compartida de la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia, en donde tenemos que va a estar dado por lo que es la enzima mieloide, la tauro y atrofia cerebral. Entonces, hay evidencias emergentes tanto
en pacientes con enfermedad de Alzheimer y epilepsia, donde en estudios de inmunohistoquímica se evidenció niveles bajos de patología amiloide, principalmente en aquellos pacientes mayores de 70 años. Se hizo un estudio donde se evidenció que estos pacientes tenían la misma disminución de patología de beta amiloide como en los pacientes de enfermedades de Alzheimer. Entonces, también tenemos la proteína tauro, que es la tau hiperfosforilada, es la isoforma patológica de la proteína tau que se acumula de manera de ovillos de neurofibrilar en la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores encontraron la proteína tau en estos pacientes con epilepsia, principalmente los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, donde se asoció mayor deterioro en lo que es en el aprendizaje el aprendizaje verbal, el recuerdo verbal y la denominación. Entonces, lo que es a nivel de la atrofia cerebral, hubieron un estudio donde tuvieron 73 participantes mayores de 55 años con epilepsia del lóbulo temporal, con un patrón similar a un grado de atrofia de los lóbulos temporales mediales en comparación con esos pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico, que es una de los principales, de los comienzos o de riesgo de demencia en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los grupos de la epilepsia temporal, como el deterioro cognitivo leve amnésico, mostraron un deterioro significativo en la codificación de la memoria, la denominación, la fluidez de categorías relacionadas con controles sanos. Por tanto, la epilepsia, particularmente en la vejez, y la enfermedad de Alzheimer pueden compartir una neuropatología subyacente común que puede servir como objetivo en los enfoques terapéuticos para ambas enfermedades. Entonces, también hubo otro artículo donde evidenciamos a nivel de lo que es los registros de electroencefalografía, lo que son las descargas epileptiformes, actividad epileptiforme interictal y oscilaciones de alta frecuencia en ambas patologías, tanto en enfermedad de Alzheimer como en epilepsia. Entonces, en las descargas epileptiformes, ahí podemos evidenciar que se evaluó una actividad epileptiforme subclínica que se trataba de evidencia de punta onda en pacientes sin diagnóstico de convulsiones, en donde se tomó 19 controles significativamente de pacientes normales y 33 que cumplían con los criterios de enfermedad de Alzheimer, evidenciándose que se detectó una actividad epileptiforme subclínica en un 42 de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Alzheimer. Igualmente, en la actividad epileptiforme interictal se evaluó una prevalencia de 10 a 48 pacientes con enfermedad de Alzheimer, evidenciando una actividad epileptiforme interictal en pacientes evaluados con un electroencefalograma de 24 horas, donde se evidenció que la mayoría de estos pacientes que presentaron convulsiones posteriormente, en los registros anteriores se evidenciaba actividad epileptiforme interictal. También aparecieron en algunos registros lo que son las oscilaciones de alta frecuencia que se pueden observar en pacientes al principio de la convulsión, que son, estos son oscilaciones mayor de 200 a 500 Hz y que, como le dije, en esta no fueron tan evidentes, pero sí, principalmente en la epilepsia del lóbulo temporal se evidenciaron ese tipo de oscilaciones con criterio de enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí vamos con la semiología de la crisis de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Estos van a ser crisis focales
de inicio no motor con alteración de la conciencia, pueden haber auras, síntomas sensoriales o fenómenos, ejemplo, inexplicables por la paciente. También van a tener deterioro de la conciencia y otras semiologías convulsivas como mirada fija, la suspensión del lenguaje y de la memoria. En algunos casos también se puede ver crisis tónico-clónicas generalizadas. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer y convulsiones tuvieron un inicio más temprano del deterioro cognitivo, o sea, que entre más temprano, también estaban hablando de eso, entre más temprano inicia el deterioro cognitivo de estos pacientes de enfermedad de Alzheimer, son más propensos a presentar crisis convulsivas. Entonces, algo que venimos ahora, que yo creo que es algo importante en el manejo de estos pacientes, los medicamentos anticonvulsivos. Y todavía se está estudiando el levetiracetam como medicamento para el trastorno cognitivo. Todavía están en ratones, pero se ha evidenciado. Pero según los últimos artículos revisados, lo que nos mejoraba a estos pacientes era la lamotrigina y el levetiracetam. La lamotrigina, porque como estábamos hablando, teníamos un tema la semana pasada, nos ayuda con la parte afectiva y sabemos que estos pacientes mayormente cursan con depresión. Y el levetiracetam se asoció con menos frecuencia de crisis, o sea, en estos pacientes y deterioro cognitivo. Pero al contrario, los alemanes hicieron unos estudios donde ellos aseguraban que el fenobarbital, la carbamazepina, el valproato, la primidona, el clonazepam y el topiramato estaban asociados a mayor riesgo de demencia o también deterioro cognitivo, principalmente el fenobarbital está más asociado. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, es muy frecuente la prevalencia de depresión en estos pacientes, el uso de fármacos antidepresivos puede aumentar el riesgo de epilepsia y existen consideraciones de tratamientos únicos para estos pacientes, o sea, tanto para enfermedad de Alzheimer como para la epilepsia. Entonces, lo que evidenciaron mejor, menos menos efecto adverso y para presentar crisis fueron la trazadona, la venlafaxina, que son lo menos propensos a producir crisis. Pero lo que estaba más asociado y aumento de crisis fueron los antidepresivos tricíclicos, pero que suelen evitarse también en la enfermedad de Alzheimer por los efectos anticolinérgicos. Dice también que los receptores de serotonina, esto estaban asociados mayormente a producir más crisis convulsiva y principalmente pacientes que lo tienen usando mucho más tiempo. Tenemos lo que son los antipsicóticos. La FDA dice que realmente debemos tener mucho cuidado, lo tiene como en un cuadro negro, pero sabemos que cuando el paciente llega a una fase de demencia, que el paciente comienza con mucha agitación, alucinaciones, debemos comenzar a utilizarlo. Los más recomendados son lo que es la risperidona, la sulpirida, amisulpirida y el aripiprazol. Lo que debemos evitar son la olanzapina y la quetiapina, que mayormente son los que utilizamos, pero que tuvo más asociado a crisis epiléptica, la quetiapina y la olanzapina. Entonces, tenemos lo que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezil, la ribatimina y la galactamina, que se prescriben comúnmente para lo que es el tratamiento del Alzheimer de leve a moderado. Se habló que el donepezilo fue el que más se asoció en todos los artículos revisados a la gravedad de crisis, realmente. Y que el que mejor efecto produjo, que tiene menos riesgo en pacientes con Alzheimer y epilepsia, fue la memantina. Realmente se dice que, ejemplo, cuando lo utilizamos en altas dosis,
hay más propenso a producir crisis epiléptica. Todavía está en veremos porque están haciendo estudios en ratitas, pero se ha visto principalmente en las ratitas que tienen inflamación del hipocampo que el aumento de la memantina produce crisis epiléptica. Bueno, entonces aquí vamos con lo que estaba hablando la doctora de los anticuerpos antiamiloides que se están utilizando ahora mismo para lo que es el nuevo tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Realmente, todavía, en seres humanos, espérate que esa no iba ahí. Aquí es que vamos. No se está recomendando para los pacientes con epilepsia y enfermedad de Alzheimer. Pero supuestamente el aducanumab es el que más se ha visto, o sea, que ha dado mejor resultado, pero no se puede dar porque produce lo que es una imagen relacionada con una amiloide recurrente que se ve en imágenes, principalmente en el lobo temporal, y esto produce un mayor aumento del riesgo de presentar crisis epiléptica. En un futuro dice que el lecanemab, este conjunto con medicamentos, sí se va a ver mejores resultados para lo que es los pacientes con epilepsia y Alzheimer. Y bueno, pues todavía la FDA no ha aprobado estos medicamentos de los anticuerpos anti-tau, entonces todavía no tenemos ningún estudio con respecto a la epilepsia y a estos anticuerpos anti-tau. Entonces, entre las conclusiones tenemos que los pacientes que están diagnosticados con enfermedad de Alzheimer tienen un mayor riesgo de convulsiones en comparación con pacientes que no tienen enfermedad de Alzheimer. Y los pacientes diagnosticados con epilepsia tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Entonces, la neuropatología compartida de la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia puede estar mediada o incluida por la disminución de la beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo y aumento de la proteína tau a nivel cerebral. También la epilepsia se asocia con deterioro cognitivo por sí sola y los diagnósticos duales de la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia pueden agravar el deterioro cognitivo característico de la enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer podría abordarse con medicamentos antiepilépticos, como ya sabemos la memantina, el levetiracetam. Sin embargo, un pequeño estudio que evaluó el uso del levetiracetam en comparación en participantes que mostró beneficios cognitivos a menos que los sujetos presentaran una actividad epileptiforme. O sea, que si nosotros tenemos un paciente con epilepsia y enfermedad de Alzheimer, sí es beneficioso, pero que no se ha demostrado que utilizando el levetiracetam solo va a hacer ningún beneficio a nivel cognitivo. Incluso dice un artículo que que estaba como en disyuntiva, que las actividades, la descarga epileptiformes como el interictal, si nosotros lo encontramos en un electroencefalograma, ¿qué hacemos? ¿Tratamos o no tratamos? ¿Se ha visto algún beneficio tratándolo? ¿Va a haber menor riesgo de trastorno cognitivo o de demencia en estos tipos de pacientes? Todavía no se sabe. Entonces yo creo que por ahora será criterio de cada quien cómo ve a su paciente. Si usted tiene un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, cuando le hacemos el screening, un electroencefalograma, y viene con una actividad epileptiforme, entonces tú dices, bueno, ¿te trato o no trato? Eso es, yo creo que ya por ahora es criterio de cada quien. Entonces estamos con tenemos que los antidepresivos como la trazadona, la lofepramina y la venlafaxina pueden ser los más propensos a reducir el umbral de crisis convulsiva, y que los antipsicóticos como la olanzapina, la quetiapina de primera generación son los más propensos a aumentar el riesgo de crisis convulsiva y que debe tratar de evitarse en pacientes con enfermedad de Alzheimer y epilepsia. Gracias.